¿Qué tal? Bienvenidos a Busca TV. Soy Rubén Burgés. En esta oportunidad quiero invitar a ver una nueva charla del magíster Gerardo Andrián. La geopolítica como defensa de la patria y como posibilidad de desarrollo. Te pido que te suscribas al canal, que des like si te gusta el canal. Hoy vamos a ver la cuarta parte sobre este tema que hemos elegido desde la Unión de Suboficiales Castreses Argentinos, que es la geoestrategia como defensa de nuestra patria y como posibilidad de desarrollo. Sabemos ya que la organización militar de un país es el reflejo de las condiciones y circunstancias políticas internas y exteriores en que le toca desenvolverse, que ambos están entrelazados, lo cual explicará las razones del origen de las Fuerzas Armadas y los móviles que obligan a introducir cambios en su constitución y en su defensa. Recordamos que estamos mostrando el excelente trabajo de Pedro Baños, autor español, en su libro El dominio mundial, elementos del poder y claves geopolítica. Es un bestseller en la materia. Hoy vamos a adentrarnos en el punto 9, que es el conocimiento y la tecnología. Llegamos hasta acá, en las charlas anteriores vimos hasta el punto 8, hoy vamos a ver el punto 9, conocimiento y tecnología. Empezando con lo que es la comunicación estratégica, que es el poder de la influencia y la persuasión. Hoy en día, hasta los habitantes de los lugares más remotos del planeta se han convertido en permanentes receptores de información, y es cada vez más difícil sustraerse a esta avalancha de datos. Ya no es solo que tengamos la posibilidad de informarnos cuando sintamos la necesidad, sea por entretenimiento o por cuestiones profesionales, sino que sufrimos un bombardeo de información la mayor parte de las veces no específicamente requerida y que en muchos casos está justificado por el teórico derecho que tenemos los ciudadanos a estar informados. Esta información ni siquiera es siempre verídica, pues al amparo del tan manido derecho a la libertad de expresión, es habitual proporcionar datos deliberadamente falsos o inexactos. Los medios de comunicación actuales se caracterizan por su universalidad e instantaneidad, pues pueden llegar en directo a las zonas más apartadas del planeta, incluso a aquellas que carecen de otras particularidades propias de las sociedades más avanzadas. Y ya no es únicamente la radio y la televisión, pues se estima que al menos 4.000 millones de personas, más del 50% de la población mundial, disponen hoy en día de ordenador portátil, móvil o tablet con acceso a Internet, incluso en áreas en las que no hay servicios básicos ni agua corriente. En aras de una pretendida democratización de la comunicación, decrece a pasos agigantados el número de personas que escapan a esta realidad. Este es el objetivo de Google y Facebook como empresas, lógicamente. Sus iniciativas de globos aerostáticos y drones alimentados por paneles solares tienen como finalidad hacer llegar datos a los lugares más remotos y así ganar usuarios. Por más que algunos gobiernos intenten preservar a sus ciudadanos de modo total o parcial de lo que ellos llaman invasión, por su indudable capacidad para modificar las formas de interpretar todos los aspectos de la vida, sociedad, política, religión y hasta de transformar culturas y tradiciones milenarias, a buen seguro que muchos de los ciudadanos de los países menos desarrollados prefieren que se les obsequie con un receptor de televisión vía satélite o un teléfono móvil antes que con cualquier otro bien.
Recibimos más información en un día de la que podían obtener nuestros abuelos durante toda su vida. Por si fuera poco, ya no existen posturas oficiales inamovibles o eternas. Cada vez es más frecuente la alternancia de posiciones encontradas, a veces estrambóticas, y se producen cambios rapidísimos de tendencias, normalmente dirigidos ante el descubrimiento de nuevos indicadores de la realidad. Sin duda, esto permite a los ciudadanos ser conscientes de su creciente papel en el juego social, pues estar informado, aunque sea erróneamente, siempre ha facultado para creerse con el derecho a participar en determinadas decisiones. En cualquier caso, la amplia difusión de la información hace que se deba contar con ella como un aspecto fundamental de la política nacional e internacional. Y por supuesto, como la clave de la victoria en cualquier campo, pues quien controle las percepciones, las ideas, los relatos, las narrativas y las imágenes, tendrá el dominio tanto en el ámbito local como en el mundial. En el plano específico del ambiente bélico, no puede haber abstracción de estas verdaderas armas de comunicación masiva. También podrían denominarse armas de distracción masiva, pues de no emplearse con la suficiente eficacia y eficiencia, sería el adversario quien gane esta batalla tan trascendental, la de la comunicación. Por ello, los gobiernos avispados disponen de una estrategia comunicativa liderada por la esfera política más elevada, con el propósito de conseguir el éxito en todas las acciones que lleve a cabo el país, independientemente del campo de actuación. Esto sucede de la misma manera en las empresas, para las que es fundamental la asociación o vinculación de la marca corporativa con valores positivos, sobre todo si desempeñan sus funciones en el contexto internacional. ¿Cómo los medios crean la imagen de un líder? Para algunos expertos, la llegada a la presidencia de Barack Obama respondió a la mayor operación de comunicación estratégica de la historia. Tras la pésima imagen que en buena parte del mundo había dejado en herencia George Bush con sus 8 años de mandato presidencial, se necesitaba una sustancial mejora de la percepción que se tenía de los estadounidenses, con la finalidad de seguir alcanzando los objetivos geopolíticos. Lo cierto es que se obtuvo el éxito previsto, pues las acciones del presidente Obama, algunas de ellas claramente criticables, fueron amortiguadas por la mencionada campaña comunicativa que permitió a Washington llevar a cabo ciertas políticas que contaron con la anuencia, el beneplácito y la pasividad, o cuando menos con una menor oposición por parte del resto del mundo. El origen del concepto de comunicación estratégica hay que asociarlo con la difusión de los medios de comunicación de masas, sobre todo la televisión. Cuando en 1981 Ronald Reagan alcanzó la presidencia de Estados Unidos, se encontró con un país moralmente hundido y desprestigiado en el ámbito internacional como consecuencia de la guerra de Vietnam, la primera guerra televisada, finalizada apenas 6 años antes. Entre las principales medidas adoptadas por la administración Reagan para superar la negativa experiencia vietnamita, estuvo la redacción en 1987 de una estrategia de seguridad nacional, en la que destacaba el papel que, a partir de ese momento, debía jugar la comunicación estratégica en la recuperación de la reputación internacional y la propia concientización nacional del enorme potencial y los valores estadounidenses. En dicho documento se definía este fenómeno de la comunicación como una combinación de información y tecnología empleada como un instrumento
para influir en el comportamiento global de gobiernos, organizaciones supranacionales, ONGs y sociedades privadas, con la finalidad de apoyar las estrategias y los objetivos de la seguridad nacional. En definitiva, pretendía aprovechar los medios de comunicación de masas, los mismos que habían sido parte activa en la debacle de Vietnam, para alcanzar sus fines políticos y geopolíticos con mayor facilidad y solvencia. A partir de entonces, Estados Unidos ha concedido una gran importancia a la comunicación estratégica, como se desprende de los principales documentos dedicados a los temas de seguridad, defensa y geopolítica, en los que es considerada como uno de los pilares en los que se asienta el poder nacional. Por ejemplo, en su esquema de seguridad nacional de 2008, se citaba expresamente que este tipo de comunicación tiene un importante y creciente papel en la aproximación unificada a la seguridad nacional. Asimismo, se mencionaba que dicha estrategia comunicativa era esencial para mantener la legitimidad global y apoyar los objetivos políticos del país. El origen del concepto de comunicación estratégica hay que asociarlo con la difusión de los medios de comunicación de masas, sobre todo la televisión. Cuando en 1981 Ronald Reagan alcanzó la presidencia de Estados Unidos, se encontró con un país moralmente hundido y desprestigiado. Pero esto rápidamente fue cambiado. Un fenómeno que se da ya en directo es con el terrorismo. Este terrorismo trata de generar miedo con pocos medios. No hay que olvidar que las opiniones públicas son el punto débil de las democracias. Por ello, son el objetivo prioritario de la amplia variedad de terroristas y rebeldes que saben que la retaguardia soporta mal el espectáculo de la muerte. De hecho, el terrorismo salafista y yihadista no hace más que aplicar un viejo proverbio árabe que dice: el número de aquellos a quienes se espanta y no de los que han muerto es lo que da la victoria. Por un lado, estos grupos no dudan en prolongar al máximo el conflicto hasta hacerlo insoportable para las mentalidades occidentales. Por otro lado, emplean suicidas y sobre todo graban y difunden las escenas de sus acciones más sanguinarias para infundir temor, al tiempo que alientan a sus propios seguidores. Tampoco titubean a la hora de lanzar mensajes en los que amenazan con matar a los soldados y atacar la capital o los intereses económicos de un determinado país. Rentabilizan al máximo el poder de los actuales medios de comunicación, pues utilizan los ataques como si fueran un espectáculo, un teatro que busca la mayor audiencia posible. ¿Cómo ganar la guerra de la comunicación? La comunicación estratégica es un excelente medio para conseguir y mantener los objetivos geopolíticos y de seguridad nacional, pues, en definitiva, no tiene más finalidad que la preservación de estos intereses nacionales. Además, en el escenario de la comunicación, se debe hacer frente a un adversario asimétrico, cada vez más versado en estas artes y confiado en que puede conseguir sus propósitos a través de este medio, el único que le queda tras estarle vedada la victoria militar. No es exagerado añadir que los conflictos modernos se deciden más en los escenarios de opinión que en el campo de batalla, en donde los ejércitos, por primera vez en la historia, se ven imposibilitados para emplear todos sus recursos bélicos.
A veces es mejor finalizar un conflicto con una buena imagen que con una victoria dudosa, tanto para el pueblo como para la moral de las tropas, al igual que para la durabilidad de los resultados obtenidos. No debemos olvidar que, si no se consigue el apoyo del pueblo, es posible que el adversario termine por conquistarlo, en un ambiente social en el que tiene más impacto una imagen que el más potente de los proyectiles. Ciertamente, no se trata de quién ha ganado o perdido, sino de quién se considera que ha salido victorioso, pues es más una cuestión de percepción que de realidad. En los actuales enfrentamientos asimétricos, los hechos pueden resultar muy engañosos y difíciles de identificar. Aunque parezca grotesco, lo más rentable es ganar mediáticamente el conflicto, aunque militarmente se pierda. Es fundamental realizar todos los esfuerzos por vencer en la guerra de la comunicación, pues de lo contrario, todas las energías gastadas habrían sido en balde, o lo que es incluso peor, se estará dejando la puerta abierta para que sea el adversario quien juegue sus cartas comunicativas y termine ganando la partida. Por ello es clave diseñar operaciones basadas en los afectos, que busquen un resultado mediático y transmitan una narrativa más allá de los meros efectos físicos y cinéticos. La leyenda negra española. El uso de la propaganda y la cultura para manipular las opiniones de la población es algo que no es fruto de nuestra época, sino que lleva haciéndose desde hace siglos. Un ejemplo es la famosa leyenda negra española, término utilizado en 1914 por Julián Juderías en su libro La leyenda negra de España. Según el autor, por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y como colectividad. La leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso o de las innovaciones, o en otros términos, la leyenda que habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. Esta imagen peyorativa de España comenzó en el siglo XVI con los textos sobre las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Se acentuó con la obra Artes de la Inquisición del misterioso Reinaldo González Montes y se magnificó en 1581 con la publicación del documento titulado Apología, escrito por Guillermo de Orange, príncipe flamenco que se había alzado en armas contra Felipe II en respuesta al edicto de proscripción emitido contra él por el rey de España. La rebelión de los Países Bajos, que en un principio había sido aplastada, obligó a Orange a exiliarse en Alemania, donde gastó toda su fortuna en reclutar un ejército de mercenarios que pronto fue destruido por los tercios del duque de Alba. Desterrado, empobrecido, con su cabeza puesta a precio por Felipe II y desgraciado en su matrimonio, Guillermo de Orange redactó o encargó redactar a una tercera persona una apología de sí mismo en la que utilizó como arma la difamación contra el monarca español. Felipe II fue acusado de incestuoso, bígamo y adúltero,
además asesino de su esposa Isabel de Valois y su hijo Carlos de Austria. Pese a los intentos del propio rey, su imagen se vio para siempre vinculada a la de un hombre déspota y verdugo de su hijo. Aunque el ataque se dirigió principalmente contra el monarca, los españoles, a los que se pintaba como orgullosos, avaros, fanáticos, vengativos y enemigos de lo extranjero, también salieron perjudicados. El drama Don Carlos, de Friedrich Schiller, estrenado en 1787, y la ópera homónima de Giuseppe Verdi, representada por primera vez en 1867, reforzaron estas tesis, pues, basadas en los sucesos de aquellos años, escenificaban la lucha contra la opresión política y religiosa de Felipe II y el Gran Inquisidor. Por tanto, la propaganda orangista causó un grave perjuicio a la imagen de España y de alguna manera sigue estando dañada hoy en día, pues ha llegado a calar tan fuerte que incluso algunos españoles siguen creyendo en ella. El timo de la obsolescencia, o también conocido como de obsolescencia programada. Muchas compañías aplican el concepto de obsolescencia programada, es decir, la programación del fin de la vida útil de un producto. Así, tras un periodo de tiempo calculado de antemano por el fabricante o la empresa durante la fase de diseño del artículo, este se torna obsoleto, no funcional e inútil. Este concepto se enlaza con el de obsolescencia percibida, que se aplica en diversas industrias, el mundo de la moda, el sector del automóvil y los productos electrónicos. Consiste en variar de forma constante los diseños para generar en el consumidor la sensación de poseer productos un tanto anticuados y, en consecuencia, crear la necesidad de adquirir los modelos recién lanzados al mercado. Por descontado, una vez conseguidos estos objetos, el grado de felicidad no se ve incrementado, pues tan solo ha sido un paso intermedio que va a prepararnos para que ansiemos las siguientes novedades tan pronto como aparezcan. En cierto modo, estamos ante la paradoja del cuento de El hombre de la camisa feliz de León Tolstoy. Cuando por fin los emisarios del zar encuentran a un hombre feliz cuya camisa necesita el emperador para recuperar la salud, descubren que no tiene camisa. No es nada nuevo. El único cambio es el ritmo acelerado y compulsivo de ese deseo de posesión de bienes materiales que nos impide alcanzar la felicidad por la constante referencia a lo que supuestamente nos hace falta. La manipulación por la sobreinformación. Podríamos pensar que, gracias a los avances actuales, los ciudadanos tenemos más capacidad para juzgar aquello que se dice en los medios, pero realmente la infotoxicación o información en exceso, también denominada infoxicación o infopolución, lleva a la confusión y la creación de falsas noticias, pues en la mayoría de los casos obtenemos datos poco fiables y sin contrastar. Esta sobreinformación tiene el efecto pernicioso de impedirnos pensar por nosotros mismos, pues la avalancha de noticias de una duración efímera imposibilita tener tiempo para la reflexión y el análisis. Es incluso a veces puede llevarnos a creer que estamos pensando por nosotros mismos, lo que se convierte en el sumum de la manipulación. Esta necesidad de consumo impuesta provoca un resultado pernicioso no siempre debidamente valorado,
que podemos denominar percepción de injusticia o efecto Instagram. Al contrario de lo que sucedía hasta hace muy pocos años, hoy las personas más desfavorecidas ven en el diario o ven a diario por televisión vía satélite, internet o las redes sociales un mundo que se presenta como paradisíaco, en el que todos sus habitantes parecen ser felices por disponer de multitud de bienes materiales. Una sociedad en la que hasta la enfermedad y la fealdad han desaparecido, pues los usuarios de Instagram, como es obvio, solo cuelgan las fotos y los videos de sus mejores momentos, en muchos casos creados de forma artificial o retocados. Ante estos contextos que se muestran tan idílicos, tiene toda la lógica que las personas que viven en condiciones adversas se sientan injustamente tratadas por el destino y aspiren a disfrutar de los mismos placeres terrenales. Y más cuando la machacona publicidad nos induce de manera sistemática a plantearnos que, de no poseer los objetos anunciados, tenemos que ser infelices por definición. Obviamente, esta situación es un claro inductor a la movilidad geográfica en búsqueda de esos paraísos artificiales. Manipular para evitar la rebelión. Para que tenga éxito las operaciones de manipulación de relatos y su difusión por grupos interesados, es fundamental la selección de las audiencias. La verdad distorsionada está dirigida a un público concreto que va a interpretarla de acuerdo con los intereses del emisor. De hecho, para cada colectivo se elaboran narrativas diferentes que converjan en la idea final que se quiere alcanzar o que, en el peor de los casos, desactiven la voluntad de resistencia del adversario ante la abrumadora presencia de discursos opuestos a su idea. Las injerencias suponen más un apoyo a ideas previamente existentes que la generación de un discurso nuevo. Se trata de aprovechar un estado de ánimo o una situación específica para provocar el caos o el malestar, más que de crearla desde cero. Cuando los países buscan reaccionar frente a este fenómeno contrario a la comunicación estratégica, corren el riesgo de llevar demasiado lejos el control de la información o la elaboración de narrativas propias, pues pueden contribuir a la desinformación más que a crear confianza en las instituciones. Y es que la diferencia fundamental entre actuar en el mundo de las cosas o en el de la información es el carácter definitorio de esta última. A base de la manipulación de la información se puede alterar el filtro, la lente a través de la cual se perciben las realidades, aunque éstas no se modifiquen en sí mismas. Es algo parecido a la caverna que prescribe Platón en la República, solo que ahora se trataría de todos los habitantes del planeta encerrados en una gigantesca caverna en la que se nos condicionaría totalmente y quien quisiera escapar de ella para conocer la realidad correría el riesgo de ser eliminado. Parece un juego inocente, pero en el siglo XXI la realidad es más irrelevante que nunca. Lo importante es lo que cada persona percibe y lo que esto significa para ella. Si se modifica la visión individual y colectiva de la realidad, se estará cambiando el significado de esta de una forma sutil e incluso legal. Estos cambios paulatinos conducen a situaciones como la de la rana en el agua hirviendo. La subida progresiva de la temperatura hace que vayamos acomodando los valores a la nueva situación percibida, de modo que nunca tengamos la tentación de rebelarnos. Sin duda, los ejemplos siguen abundando en la actualidad. Los cascos blancos en Siria lo demuestran.
pues han sido acusados reiteradamente de ser un montaje de los servicios de inteligencia de potencias extranjeras que buscan desprestigiar a los gobiernos de Damasco y de Moscú. De hecho, hay escenas en las que se ve cómo rescatan varias veces a la misma niña tras pretendidos bombardeos de las fuerzas leales a Al-Qaeda contra civiles. En el mismo escenario, sigue habiendo dudas sobre quién pudo emplear agresivos químicos. Según los informes de la propia Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, por más que Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaran el 14 de abril de 2018 un ataque conjunto contra instalaciones sirias en las que presuntamente se fabricaban dichas armas con la justificación de que Al-Assad las había empleado días antes contra su población. El poder de la imagen y las redes sociales. El 10 de abril de 2017 se difundieron las imágenes de una persona de origen asiático que, por no disponer de plaza como consecuencia de la política de overbooking empleada habitualmente por las compañías aéreas, era expulsada del interior de un avión de United Airlines a rastras, lo que habría pasado desapercibido apenas unos años antes. Fue grabado por varios pasajeros del mismo vuelo que lo difundieron de inmediato por las redes sociales, de modo que la noticia llegó poco después a las televisiones de todo el mundo. Considerado como un acto injusto de racismo y violencia innecesaria, durante las primeras horas de la mañana siguiente, el valor de mercado de United Airlines perdió cerca de $1.000 millones, un 4% de su total, y se estabilizó al cierre en algo más de 1%, unos 250 millones. Por más que se considere como un hecho aislado, el caso de United Airlines tiene como base la existencia de redes ávidas de noticias proporcionadas por las cámaras de los teléfonos móviles que convierten prácticamente cualquier lugar en platós improvisados. Nadie puede creerse ajeno a tal presencia, pues los móviles campan a sus anchas y crean un poder difuso, errático e imprevisible. Sin duda, esta situación pone de manifiesto los peligros que engendra la democratización de la generación de contenidos por la falta de rigurosidad y perspectiva. A esto se une la indudable influencia de las redes sociales, cuyos contenidos convertidos en virales son capaces de llevar a las personas a cometer verdaderas barbaridades en la creencia de que son actitudes que están de moda y que, por tanto, se deben imitar. De esta manera, llegamos al final de la cuarta parte del libro El dominio mundial del autor español Pedro Baños. Muchas gracias por la atención prestada. Le damos las gracias al magíster Gerardo Andrián y los esperamos la próxima semana en un nuevo encuentro de USCA TV.